Europa en alerta máxima. El Reino Unido se queda sin un solo submarino nuclear operativo, justo cuando la inteligencia de la OTAN advierte que un ataque de Rusia podría ocurrir tan pronto como en 2030. Mientras tanto, la central nuclear de Zaporilla se apaga por completo tras un brutal bombardeo de represalia de Putin. Así arranca Actualízate TV. Noticia 1. El creciente desafío de seguridad planteado por Rusia ha provocado una nueva turbulencia política en el Reino Unido, con el gobierno del primer ministro Keir Starmer, enfrentando un gran contratiempo tras la renuncia del secretario de Defensa, John Healey. John Healey ha dejado su cargo en el gobierno británico tras una disputa con el primer ministro Keir Starmer sobre el gasto en defensa, exponiendo profundas divisiones sobre la rapidez con la que el Reino Unido debería fortalecer sus capacidades militares. La partida de Healey llega en un momento en que las preocupaciones sobre la postura militar de Rusia continúan dando forma a los debates de seguridad europeos, planteando dudas sobre si el continente se está moviendo lo suficientemente rápido para prepararse para futuras amenazas. A medida que Moscú continúa emitiendo advertencias sobre sus capacidades estratégicas y las tensiones entre Rusia y la OTAN siguen siendo elevadas, los gobiernos europeos luchan cada vez más por reforzar sus defensas y asegurar a sus aliados sobre su preparación militar. El secretario de Defensa británico, John Healey, renunció tras una disputa con el gobierno del primer ministro sobre las prioridades de gasto militar, exponiendo divisiones sobre la estrategia de defensa de Gran Bretaña en un momento de creciente inestabilidad internacional. En su carta de renuncia publicada en X el 10 de junio, John Healey señaló directamente los desacuerdos sobre la financiación de la defensa, argumentando que los recursos asignados al ejército eran insuficientes para los desafíos que Gran Bretaña podría enfrentar. La controversia se desarrolló mientras el Reino Unido estaba bajo una presión creciente para aumentar el gasto militar, particularmente a medida que Estados Unidos parecía cada vez más centrado en crisis fuera de Europa y animaba a sus aliados a asumir una mayor parte de la carga de la defensa. El esperado plan de inversión en defensa de Gran Bretaña se retrasó repetidamente a medida que continuaban los desacuerdos sobre los niveles de gasto, creando incertidumbre sobre la dirección futura de los esfuerzos de modernización militar del país. La disputa se centró supuestamente en los enfrentamientos entre el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña y los funcionarios del Tesoro, que permanecen divididos sobre cuánta financiación adicional debería comprometerse con la seguridad nacional y la preparación militar. El conflicto estalló en un contexto de crecientes preocupaciones de seguridad global, con los conflictos en Europa y Oriente Medio, intensificando los llamados para que los gobiernos occidentales fortalezcan sus fuerzas armadas y sus industrias de defensa. A continuación les narraré lo que dijo esta persona, John Healey, en su tweet. Como le he esbozado, hay formas creíbles de cumplir con los desafíos de financiación a medio plazo, trabajando de forma multinacional y como están haciendo otras naciones europeas, para permitirnos proteger nuestra capacidad de cumplir con las misiones de nuestro gobierno laborista. Sin embargo, su acuerdo financiero, que recibí por primera vez en su totalidad el lunes por la tarde de esta semana, se queda muy corto de lo que se requiere para la defensa y el país en este momento peligroso. El apoyo adicional está cargado al final, cuando la presión de las operaciones y el imperativo de acelerar la preparación para luchar está en los primeros 2 años y aumenta a solo el 2,68% del PIB en 2030, cuando alcanzaremos el 2,6% el próximo año con la inversión que ya estamos realizando. Usted expuso las amenazas la semana pasada. Es nuestra evaluación de inteligencia y la evaluación de otros países de la OTAN que podría haber un ataque de Rusia a la OTAN tan pronto como en 2030. John Healey advirtió que el Reino Unido y sus aliados de la OTAN podrían enfrentar una amenaza rusa potencial para 2030, argumentando que Europa necesitaba acelerar los preparativos militares en respuesta a un entorno de seguridad en deterioro. La advertencia hizo referencia a evaluaciones que han circulado entre los gobiernos europeos, incluido un informe de inteligencia danés que planteó preocupaciones sobre la capacidad de Rusia para representar un desafío militar más amplio para la OTAN en los próximos años. Sin embargo, Moscú ha rechazado constantemente las afirmaciones de que tiene la intención de atacar o invadir países europeos, descartando tales advertencias como infundadas y acusando a los gobiernos occidentales de exagerar la amenaza rusa. En su carta de renuncia, Healey argumentó que los planes de defensa del gobierno no estaban al ritmo de la escala de los desafíos de seguridad que enfrentan Gran Bretaña y sus aliados. El exsecretario de Defensa
dijo que el acuerdo de financiación ofrecido al ejército lo dejó incapaz de apoyar el enfoque del gobierno, dejando finalmente la renuncia, como la única opción que creía que quedaba disponible. A medida que los submarinos de Vladimir Putin merodean más cerca de los enfoques marítimos de Gran Bretaña, la Marina Real está lidiando con una nueva crisis sobre la disponibilidad de sus propios barcos de ataque nuclear. Se informó que los 5 submarinos de ataque clase Astute de Gran Bretaña están actualmente en puerto, sin dejar ninguno disponible para navegar en misiones de primera línea. Fuentes navales dicen que cada uno de estos barcos de la clase Astute está atado esperando el mantenimiento programado, reparaciones atrasadas u otro trabajo técnico que los mantiene fuera de la lista operativa. Un 6º submarino de la clase Astute se ha unido formalmente a la flota, pero permanece en ensayos y pruebas, lo que significa que aún no está listo para desplegarse en misiones en vivo o patrullas largas. Tomado en conjunto, esto deja a Gran Bretaña sin un submarino de ataque de propulsión nuclear actualmente en el mar. Una brecha sin precedentes en la capacidad en un momento de mayor actividad rusa. La alarma ha sido amplificada por informes de que la actividad naval rusa cerca de las aguas británicas aumentó alrededor de 1/3 el año pasado, poniendo presión adicional sobre la flota ya estirada de Gran Bretaña. Los excomandantes británicos ahora advierten que esta crisis de submarinos corre el riesgo de erosionar la credibilidad militar de Gran Bretaña, especialmente su capacidad para vigilar el Atlántico Norte y disuadir a Moscú. El excapitán de submarinos nucleares Ryan Ramsey ha calificado la situación como una grave llamada de atención, instando a los responsables políticos a confrontar cuán delgadas se han vuelto las fuerzas submarinas de Gran Bretaña. Ramsey advierte que nos vemos desdentados y afirma que Rusia ahora sabe que el Reino Unido no puede poner de manera confiable submarinos de ataque al mar, debilitando el efecto disuasorio que estos barcos están destinados a proporcionar. Los analistas advierten que Gran Bretaña perderá constantemente credibilidad tanto con aliados como con adversarios, si no puede sostener una postura de disuasión submarina constante en el Atlántico Norte. Los barcos de clase Astute del Reino Unido están diseñados para cazar y rastrear submarinos rusos, que operan cerca de las aguas británicas, siguiéndolos silenciosamente y alimentando inteligencia a los comandantes. Estos submarinos de ataque también protegen los barcos de misiles balísticos clase Vanguard de Gran Bretaña durante las patrullas, protegiendo el disuasivo nuclear Trident de submarinos hostiles que pueden intentar seguirlos. Como plataformas de cazadores asesinos, los submarinos de la clase Astute escoltan a los grupos de ataque de portaaviones construidos alrededor del HMS Queen Elizabeth y el HMS Prince of Wales, protegiéndolos de amenazas submarinas en el despliegue. Juntos, la flota Astute de 12.2 mil millones de libras es descrita rutinariamente como una de las más avanzadas del mundo, combinando sigilo, sensores de largo alcance y misiles de crucero en una sola plataforma. Fuentes británicas dijeron que los submarinos rusos nunca han rastreado con éxito los barcos Astute en sonar, subrayando lo difícil que son encontrar estas plataformas una vez que se deslizan bajo la superficie. Sin embargo, ninguna de esas ventajas tecnológicas y tácticas cuenta mucho si toda la flota de la clase Astute está atada al lado, incapaz de navegar e incapaz de disuadir. Vladimir Putin ha declarado que Areshnik aún no se ha utilizado en el sentido completo contra Ucrania, lo que implica que sus configuraciones más avanzadas o más pesadas permanecen sin usar en el campo de batalla. El 4 de junio, durante una interacción con reporteros, fue más lejos que antes, revelando información de combate nueva sobre cómo y cuándo se ha empleado realmente Areshnik. También reveló que Rusia está desarrollando activamente nuevos sistemas de ataque a medida que se escala la guerra de Ucrania, señalando un esfuerzo continuo para diversificar y actualizar el arsenal de Moscú. A continuación les narraré lo que dijo esta persona, Vladimir Putin, en su interacción con reporteros. Sí, los patrocinadores occidentales suministran una gran cantidad de drones de varios tipos, incluidos los de largo alcance. Desafortunadamente, algunos de ellos logran atravesar, pero Rusia tiene un sistema de defensa antiaérea. Sí, tenemos que mejorarlo. Sí, tenemos que fortalecerlo, y lo haremos. Pero Ucrania no tiene tal sistema en absoluto. Solo hay elementos separados, pero no hay sistema. Hay sistemas Patriot y otros que no son suficientes, pero no hay sistema. No hay sistemas de ataque que tenga la Federación Rusa. Me refiero a misiles hipersónicos, misiles de crucero y misiles navales, aéreos y terrestres.
Y hay algo más que es lo más importante. Hay patriotismo en la voluntad del pueblo ruso, que es una condición principal para que logremos todos los objetivos de una operación militar especial. En la lista de problemas que considero importantes, ciertamente sería necesario mencionar otra circunstancia. Esta es la presencia de nuestro propio recurso de producción, la base científica y de personal, para resolver todas las tareas para fortalecer las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, y esto se fortalece cada mes. Y por supuesto, es la base de todos esos logros y éxitos que acabo de mencionar. Por lo tanto, para resumir, añadiría esto. Estamos por supuesto listos y queremos negociar con Ucrania a través de medios pacíficos y sobre la base de lo que discutimos en la reunión con el presidente Trump en Anchorage. Y luego se hicieron ciertas demandas a Rusia con el fin de que pudiéramos hacer ciertas concesiones, y Rusia acepta estas concesiones que discutimos en Anchorage. La parte ucraniana también debe estar de acuerdo con estas concesiones, y el conflicto llegará rápidamente a su conclusión natural. En cuanto a nuestros nuevos sistemas, se están desplegando. Esto se aplica también a Oreshnik. Esto es algo diferente de lo que hicimos en el pasado antes del conflicto en la dirección ucraniana. ¿Qué quiero decir? Después de todo, probamos sistemas similares en campos de tiro, pero no probamos el Oreshnik, y eso no es uso en combate. De hecho, no hubo un solo despliegue de combate del Oreshnik en toda Ucrania en el sentido completo de la palabra. Y para ser honesto, les contaré un secreto militar y estatal importante. Simplemente golpeamos donde era conveniente ver los resultados. Esto se aplica al Blayat Zirkov. Y aún más, concierne a un área de la RPD en el perímetro del área fortificada principal. Entonces nuestros drones volaron allí hacia el cobertizo que golpeamos, y solo miramos cómo estaban colocados los bloques en descomposición. Contamos al milímetro dónde estaba todo. Para nosotros, es importante tomar decisiones en el futuro sobre el uso completo de Oreshnik para los fines previstos, incluso en el área de la construcción urbana. Rusia, según el propio relato de Putin, utilizó por primera vez Oreshnik contra Ucrania en noviembre de 2024 y luego nuevamente en enero de 2026, marcando 2 casos de prueba tempranos para el arma en combate real. El uso más reciente se produjo el 23 al 24 de mayo, cuando se lanzaron ataques de Oreshnik contra Kiev, causando daños masivos dentro y alrededor de la capital ucraniana. Las revelaciones de Putin aterrizan al mismo tiempo que un alto ministro ruso emite una siniestra amenaza nuclear, vinculando el futuro de Oreshnik con la señalización nuclear más amplia de Moscú hacia Occidente. A continuación les narraré lo que dijo esta persona, Sergei Ryabkov, sobre la amenaza nuclear. En lo que a nosotros respecta, esas situaciones extremas hipotéticas que pueden desencadenar el uso de estas armas se describieron en detalle en la doctrina militar de Rusia y los fundamentos de la política estatal de Rusia sobre la disuasión nuclear. Para decirlo de manera un tanto directa, estos documentos envían una señal de que las invasiones a Rusia o su integridad territorial por parte de agresores, incluidos aquellos que pueden poseer tales armas, podrían incitarnos a usar estas armas en el peor de los casos. Su advertencia se produjo cuando los drones ucranianos golpearon sitios energéticos y militares en San Petersburgo el 3 de junio, vinculando la retórica nuclear directamente con ataques frescos en suelo ruso. Noticia 2. ¿Ha comenzado la venganza mortal de Putin? La central nuclear de Zaporilla en Ucrania se ha quedado a oscuras repentinamente en medio de una escalada de ataques, después de que Zelensky atacara la infraestructura petrolera rusa. Putin parece estar recurriendo a la energía nuclear con una nueva y dramática escalada. La energía se ha cortado en la planta nuclear de Ucrania tras una oleada de ataques rusos mortales en todo el país. Las tensiones de represalia están aumentando, ya que Putin parece decidido a mostrarle a Zelensky quién tiene el control, mientras la instalación nuclear de Ucrania sufre las consecuencias. La central nuclear de Zaporilla sufrió una pérdida total de energía externa tras un ataque ruso, lo que plantea nuevas preocupaciones de seguridad. La línea de suministro de respaldo Ferroslavna 1 de la planta se desconectó automáticamente el 10 de junio. Según los informes, el OIA confirmó que un ataque a una subestación eléctrica al otro lado del río Dnieper provocó el apagón. La instalación nuclear está operando ahora con generadores diésel de emergencia, que fueron activados para mantener las funciones críticas, dijo el OIA. El organismo de control nuclear de la ONU advirtió además que la pérdida de energía fuera del sitio representa una grave amenaza para la seguridad nuclear.
Esta es la 19ª vez que la planta pierde toda la energía externa desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. A continuación les narraré lo que dijo esta persona, el organismo de control nuclear. El OIEA ha sido informado de que, por 19ª vez desde el comienzo del conflicto militar, la central nuclear de Zaporizhia perdió toda la energía fuera del sitio alrededor de las 9:00 p.m. hora local anoche, tras un ataque a una subestación eléctrica al otro lado del río Dnieper. Esta última pérdida de la línea de respaldo, Ferroslavna 1 de 330 kV, se produce mientras la planta prepara reparaciones en la línea eléctrica principal de 750 kV. Desconectada desde el 24 de marzo bajo el sexto alto, el fuego localizado acordado con ambas partes para ayudar a restaurar una segunda conexión eléctrica fuera del sitio. Operar con una sola línea eléctrica restante deja a la planta extremadamente vulnerable a las interrupciones de la red relacionadas con el conflicto, como lo experimentamos nuevamente hoy. La ZNPP depende actualmente de generadores diésel de emergencia para alimentar la refrigeración de sus 6 reactores apagados y mantener otras funciones esenciales de seguridad nuclear. La última pérdida de energía fuera del sitio destaca una vez más la fragilidad extrema de la red eléctrica y los peligros constantes para la seguridad nuclear durante la guerra, dijo el director general Rafael Grossi, reiterando la urgente necesidad de contención militar para evitar un accidente nuclear. El trabajo de reparación urgente está en marcha para restaurar la conexión de energía externa perdida de la planta y estabilizar las operaciones. El personal del OIEA también estaría supervisando las actividades de limpieza de minas alrededor del sitio, debido a las crecientes preocupaciones de seguridad nuclear. A continuación, les narraré lo que dijo esta persona, el organismo de control nuclear. Un equipo del OIEA está supervisando los trabajos de limpieza de minas que se están llevando a cabo para permitir las reparaciones urgentes de la última línea eléctrica principal restante de la ZNPP tras días de intensa actividad militar que sigue poniendo en peligro la seguridad y la protección nucleares. La presencia del equipo es necesaria para fortalecer y ayudar a mantener el fuego mediado por el OIEA, que entró en vigor el viernes, informó el director general del OIEA a la Junta de Gobernadores esta semana. Ahora surgen preguntas sobre qué podría pasar si la planta de Zaporizhia perdiera todas las fuentes de energía disponibles. ¿Qué sucede si la ZNPP pierde energía? Incluso después del cierre, los reactores aún requieren un suministro continuo de electricidad para los sistemas de refrigeración. Si se pierde la energía de la red, los generadores diésel de emergencia se activan automáticamente para evitar una situación peligrosa. Estos sistemas de respaldo están diseñados para mantener las funciones críticas de seguridad operativas durante una emergencia. La refrigeración constante sigue siendo esencial tanto para los reactores como para el combustible nuclear gastado almacenado en la instalación. La seguridad de la planta depende entonces en gran medida del funcionamiento ininterrumpido de los generadores diésel. El escenario más peligroso implicaría la pérdida simultánea tanto de la energía de la red como de la generación de respaldo. En tal situación, los sistemas de refrigeración podrían comenzar a fallar, creando una crisis que se intensificaría rápidamente. En el peor de los casos, el sobrecalentamiento podría provocar un grave accidente nuclear con consecuencias de gran alcance. Este último revés se produce mientras Ucrania intentaba superar a Putin con sus tácticas de drones. La campaña de drones de Ucrania contra Rusia ha transformado un corredor militar crítico en lo que muchos ahora llaman la notoria carretera de la muerte. Los ataques con drones de Kiev han apuntado repetidamente a la ruta de suministro que une Rostov del Don en Rusia con áreas ocupadas de Ucrania. Las tropas rusas consideran que el corredor es la ruta crucial de Novorrusia, un salvavidas para las operaciones de primera línea. Sin embargo, el dominio creciente de los drones de Ucrania sobre la ruta ha llevado a su sombrío cambio de marca, como la carretera de la muerte. Los ataques aéreos no tripulados se han convertido en un gran dolor de cabeza para Moscú, que depende en gran medida del corredor para mantener a las fuerzas en el sur. Según los informes, decenas de camiones militares, camiones cisterna de combustible y vehículos de suministro han sido destruidos por drones ucranianos a lo largo de la ruta. El ataque a Zaporizhia también se produce pocos días después de que Ucrania intensificara los ataques en lo profundo del territorio ruso. El objetivo más amplio de Zelensky con la campaña de drones es imponer un bloqueo logístico paralizante a Rusia. La estrategia implica desplegar enjambres de drones contra carreteras,
puentes y arterias de transporte clave utilizadas por las fuerzas rusas. Según los informes, el tráfico de carga militar a lo largo de la carretera cayó más del 71% en solo 2 semanas. Los ataques con drones ucranianos también han hecho que varias carreteras estratégicamente importantes sean cada vez más difíciles de usar para Rusia. Se suspendió el tráfico en el puente Chonhar, un cruce vital que conecta la región de Jersón con Crimea. Según The Guardian, los drones Hornet de fabricación estadounidense han surgido como un componente clave de la última estrategia ofensiva de Ucrania. Los drones supuestamente siguen a los convoyes rusos antes de atacarlos repetidamente con ataques de precisión. Las imágenes publicadas por el ejército ucraniano mostraron ataques implacables de drones dirigidos a puentes, vehículos de transporte y columnas de suministro. El intento de Ucrania de paralizar la logística rusa se produce mientras Kiev soporta la peor parte de las represalias cada vez más feroces de Moscú. Las tensiones entre Moscú y Kiev aumentaron bruscamente a medida que Ucrania intensificó los ataques de largo alcance en lo profundo del territorio ruso. El 10 de junio, Ucrania reconoció el uso de misiles Flamingo FP-5 en ataques contra activos militares rusos. Volodymyr Zelensky afirmó que los misiles Flamingo alcanzaron con éxito instalaciones militares rusas clave con precisión. La operación ucraniana tuvo como objetivo una instalación en Cheboksary, que supuestamente albergaba infraestructura militar crítica. Según los informes, el sitio ruso contenía receptores de navegación por satélite y componentes para misiles y drones y fue incendiado. 3 personas resultaron heridas tras los ataques ucranianos en Cheboksary. El presidente ucraniano también describió detalles de operaciones adicionales dirigidas a la infraestructura petrolera de Rusia. A continuación, les narraré lo que dijo esta persona, Volodymyr Zelensky. Continuamos aplicando sanciones ucranianas de largo alcance contra las instalaciones militares rusas y la industria petrolera. En particular, anoche, los Flamingo FP-5 ucranianos alcanzaron una planta militar en Cheboksary que suministra al ejército de los ocupantes componentes para drones y misiles. Agradezco a las Fuerzas Armadas de Ucrania por su precisión. La refinería de petróleo de Kuibyshev, en la región de Samara, también fue alcanzada anoche. La distancia desde la primera línea es de más de 900 kilómetros. Estoy agradecido a los guerreros de las Fuerzas de Operaciones Especiales, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados y la Inteligencia de Defensa de Ucrania. Las respuestas totalmente justas del Servicio de Seguridad de Ucrania también alcanzaron 2 instalaciones de infraestructura petrolera en la región de Vladimir a una distancia de 700 kilómetros. Agradezco a todos los que luchan y trabajan por Ucrania. En el Oblast de Samara, Kiev alcanzó la refinería de petróleo de Kuibyshev, ubicada a más de 900 kilómetros de la línea del frente. La instalación petrolera de Samara procesa aproximadamente 3,7 millones de toneladas de petróleo al año y sigue siendo un activo energético crítico. Otras 2 instalaciones petroleras en el Oblast de Vladimir de Rusia también fueron atacadas por las fuerzas ucranianas. Se informaron incendios en ambas plantas petroleras tras los ataques con drones llevados a cabo por Ucrania. Mientras tanto, el Kremlin condenó otro ataque ucraniano contra un museo icónico en Sebastopol. Según los informes, se perdieron obras de arte históricas en el incendio que siguió al ataque al museo. A continuación, les narraré lo que dijo esta persona, un portavoz ruso sobre el ataque al museo. Anoche, un ataque con drones destruyó virtualmente el museo del sitio de Sebastopol. El edificio del museo ha sido dañado. El ataque fue deliberado. ¿Se conoce la reacción del presidente? ¿Y comparte el Kremlin la opinión de un gobernador de Sebastopol y del personal del museo de que debería ser restaurado como se hizo tras los daños en 1942? Podemos ver que el régimen de Kiev ha comenzado a atacar la historia. Pero la historia no puede ser derrotada. Al igual que no se nos puede hacer olvidar esta historia. Tales ataques solo sirven para subrayar la justicia de nuestra causa en nuestra lucha por las regiones rusas. Esta lucha terminará en victoria. Este sitio en ruinas, tan importante en términos de simbolismo y significado histórico, será restaurado y será aún más hermoso que antes. Rusia ahora parece estar firmemente en pie de guerra después de los repetidos ataques de Ucrania contra infraestructura energética crítica. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que derribó 326 drones ucranianos en 19 regiones el 10 de junio. Los drones ucranianos que operaban sobre Crimea controlada por Rusia y el Mar Negro también fueron interceptados. En represalia, Rusia lanzó una nueva oleada de ataques con misiles en toda Ucrania durante la noche del 10 de junio.
Los ataques rusos mataron a 6 civiles e hirieron a 10 personas en varias regiones de Ucrania. Un nuevo asalto dirigido al centro regional ucraniano de Kharkov también fue lanzado por Rusia el 10 de junio. Rusia lanzó además 207 drones contra Ucrania, atacando 14 ubicaciones en una operación de represalia masiva. Y listo, ya estás al día con lo más importante de hoy. Si te gusta estar siempre un paso adelante y no perderte ni una sola tendencia, dale fuerte a ese botón de suscribirse y activa la campanita.